Esta entrevista que va a continuación me parece una de las entrevistas más brillantes en cuestiones educativas de temas macroeconómicos, judiciales y políticos que se habla mucho, pero que no son tan populares. Lo que se conoce, como bien me dijo el invitado, es más la trama o la historia y no tanto la parte técnica. Pero ahora vamos a desasnar todo el tema de dudas y vamos a ir desde lo más desde lo más macro, y después vamos a insertarnos en la parte micro. Y ahora sí, voy a presentar a el invitado, que es Sebastián Maril, el director regional de LATAM Advisors. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, la verdad muy contenta, te agradezco que te hayas acercado al canal, que el canal es esto, la parte más virtual. Pero bueno, te he escuchado varias veces. Me gustaría que le cuentes un poco a la gente, primero, cuál es tu trabajo como director y después sobre qué temáticas vos solés abordar en el día a día y el por qué que me contabas hace un rato. Mi trabajo va mutando dependiendo lo que los clientes busquen sobre sus inversiones en Argentina principalmente. Vengo del rubro financiero, me eduqué en Estados Unidos, empecé mi carrera en Wall Street, en Citibank, Nueva York, emitiendo bonos. Todos esos bonos que en la década de los 90 emitió Argentina y las empresas después defaultearon, ahí estuve yo metido. Y desde entonces me ocupo de buscar el nicho que el 90% del mercado no cubra. Hoy mismo yo no me ocupo de escribir informes sobre empresas argentinas que los escriben los grandes bancos de inversión, porque competir con ellos es muy difícil. Lo que hago yo es buscar nichos. Y uno de esos nichos fue los juicios. No soy abogado, tengo un MBA en finanzas, en finanzas corporativas, y me dediqué toda mi vida a trabajar en las finanzas corporativas latinoamericanas, emitiendo bonos, deuda soberana, deuda corporativa, provincial, para no solamente Argentina, sino el resto del continente. Uno de los temas que empezó a tomar carrera hace ya 15 años fue el tema de los juicios que la República Argentina se mete. Y se mete por la interpretación irresponsable que han tenido nuestros gobiernos de las leyes y los contratos firmados. Un bono es un contrato firmado. Correcto. Una expropiación es un contrato firmado. La manipulación de los datos de INDEC es un contrato firmado porque está asociado con un bono que emitiste como consecuencia de ese bono. De ese dato de INDEC. De ese dato de inflación, por ejemplo. Exactamente. Ahora vamos a ver si querés. Entonces, ese nicho parte, no solamente hablo de eso, sino explico también sobre la política, la economía de la República Argentina y cómo impacta las inversiones en los clientes, pero gran parte del día me dedico a explicarles por qué lo que hace Milei, lo que hace Cristina, lo que hace Mauricio Macri, lo que hace Alberto Fernández puede impactar sus inversiones en el país, y una de esas inversiones son los juicios. Pará, detenete ahí. Sí. Vos me dijiste, los juicios como inversiones. Correcto. Nunca se me podría imaginar que un juicio es una inversión, más allá de lo que se habla de la industria del juicio. ¿Por qué lo definís así? Vivimos en un país que es chiquito. El mercado de capitales y en finanzas es chiquito, aunque tiene un potencial muy grande. En el mundo entero existen empresas que financian litigios. Aquellas personas, empresas o gobiernos que no pueden hacer frente a los costos de un largo juicio, contratan a estas empresas que los ayudan a litigar. Estas empresas que litigan que financian y proveen la estrategia legal, te llevan parte del juicio. Usemos la palabra comprar el juicio. Bueno, aunque no es así porque no es legal, en Estados Unidos existe una ley que dice no puedes vender un juicio, sino que tenés que ceder los derechos económicos a cambio de la estrategia legal y financiarlo. Usemos comprar, pero la palabra es comprar, pero no es exactamente comprar. Esas empresas que compran esos juicios los venden en el mercado secundario, legalmente. Hoy mismo los grandes bancos de inversión tienen departamentos o gente especializada en comprar parte de estos juicios como inversión para sus clientes. Cuando vos decís mercado secundario, ¿cómo es esa transacción? Yo quiero comprar, digo yo, pensando en algo mucho más grande, no Malena. Quiero comprar un juicio. ¿Cómo se hace? Generalmente los juicios están disponibles solamente a los famosos QIBs, Qualified Institutional Buyers, inversores institucionales. O sea, ni vos ni yo somos. Pero vos y yo podemos invertir en un fondo que es un QIB, un inversor institucional que compra esos juicios. O
sea, hoy mismo ningún argentino directamente puede comprar el juicio por la expropiación de YPF. Tienen que comprar un fondo que haya invertido en ese juicio. Entendí perfecto. Ok, entonces, ¿entendieron? Eso es una inversión financiera. Una inversión financiera atípica, se llama Special Situations, una inversión especial porque hay bancos privados, bancos de inversión que tienen un departamento que se dedica a invertir en cosas raras. Esto es una cosa rara, muy lucrativa, a veces sí, a veces no. Depende si el juicio sale bien o sale mal. Y las empresas que compran estos juicios, y ahora vamos a hablar de ellas, tienen un departamento de análisis de los juicios que se les presentan muy sofisticado, muy preparado, que las chances de que pierdan son mínimas. Hoy mismo, no sé cuál es el promedio exacto, pero la gran empresa, la más líder, la más conocida por los argentinos, es Bafor Capital, ahora la Bafor Capital, tiene un 98% de aciertos, es decir, pierde casi nunca. Entonces, vos sabés que lo que ellos invierten, lo venden y lo más probable es que ganes. ¿Cuánto ganas? Eso depende de la negociación en el mercado secundario, el fallo del juez, a un tipo de acuerdo extrajudicial que puede existir entre las partes, y depende de muchas cosas. Perdóname, para hacer una especie de analogía, yo quiero invertir, voy a poner cualquier empresa, quiero invertir en Apple. Bueno, yo sé que Apple voy a depender del balance trimestral, sé que voy a depender si saca nueva tecnología, sobre la innovación. Acá lo que hago es, como empresa, medir los indicadores que vos decís, de cómo falla el juicio, correcto, cuál es el dinero que se tiene que pagar, cómo puede afrontar el país. Interesantísimo. A ver. Vos tenés dos YPF, juicio YPF. Vos tenés dos formas de invertir en contra de Argentina y en contra de YPF, y tenés dos formas de invertir a favor de Argentina y okay. La forma de invertir en contra de Argentina en este juicio es comprando acciones de Bafor Capital, que es simple, analizar la empresa y una de las inversiones, de los activos que tiene la empresa es el juicio YPF. Tiene más activos, tiene más juicios. Entonces no hace falta analizar todos los juicios, porque vos sabés que la empresa, compras las acciones de la empresa o los bonos de la empresa. Otra forma de invertir en contra de Argentina es comprando el juicio como te acabo de contar. Eso hace falta mucho análisis. Y no recomiendo a nadie analizarlo a fondo porque es complicadísimo analizar un juicio, porque gran parte de los juicios, mucha información es privada y confidencial. Ahora vamos a hablar de eso por el tema de YPF. Esperá, terminé la idea y te voy a ordenar. No analices algo que vos no podés encontrar en cualquier terminal, en cualquier diario, en cualquier sitio de internet, porque hay muchas cosas que no la tenés a disposición. La empresa sí la tiene. Confía en la empresa, compra las acciones en la empresa y compra el juicio, porque la empresa se dedica a esto. La forma de apostar a favor de Argentina es invirtiendo en bonos de Argentina y en acciones de YPF. Punto. Entonces, ahora mismo tenés un mercado y tengo clientes que están de ambos lados. O sea que, claro, quieren o directamente apostar a la empresa o directamente apostar a la situación política del país. Tengo una pregunta. Recientemente hemos visto cómo las calificadoras de riesgo han subido las calificaciones de la República Argentina. Ninguna de las tres hizo mención a los juicios que tiene la República Argentina en el exterior. Datos oficiales. Argentina hoy mismo tiene juicios abiertos, 3 tipos de juicios: abiertos con fallo final, abiertos con apelación posible y abiertos sin fallo. 3 tipos de juicios. Total son 30.000 millones de dólares. Del año 2000, Argentina ya ha pagado 17.000 millones de dólares en juicios sin sentencias. Y juicio YPF, 5.000 millones. Nadie recuerda, todos recuerdan que Kicillof le pagó 5.000 millones a Repsol. Sí, pero parte del acuerdo fue: Repsol, yo te pago, dame las acciones de YPF, te apropiadas, pero también cerramiento de los juicios que habías iniciado contra mí. Okay. Juicio abierto. Holdouts, 10.000 millones de dólares. Los holdouts fue un juicio, fue un bono en default, pues son juicios. Y después en muchos casos en el CIADI menores. Pero espera, para entender un poco esta situación, antes de pasar a la cantidad de juicios, vos lo que estás diciendo es las calificadoras de riesgo. A eso iba. Que es Moody's, estamos hablando, Fitch. Claro, a eso iba. Bueno, lo que miran son distintos indicadores. Y vos decís, en el análisis, para subir la calificación, puede mirar la cantidad de reservas y demás, pero no miró los juicios que están actualmente abiertos. ¿Qué es una calificadora de riesgo? Mira tu riesgo crediticio. Argentina, para pagar todos esos juicios, a eso iba, ha emitido deuda. Gran parte de la deuda que hemos reestructurado
fue emitida casi exclusivamente para pagar estos juicios. Entonces, ¿por qué le subí la calificación crediticia argentina hace 3 días si sabes que vienen contingencias legales en el futuro por casi 30.000 millones? ¿Por qué? ¿Cómo vas a pagar? ¿Cómo Milei va a pagar estos juicios? Bueno, ahí viene la gran pregunta que para mí este es el leitmotiv, te diría, del video. Yo te escuché mucho hablar sobre el juicio de YPF, cupón PBI. A mí lo que me gustaría que le cuentes un poco a la gente es cuántos juicios hoy están, digamos, debatiéndose o están abiertos y en qué momento esto la bomba puede dinamitarse a este gobierno o cuándo puede pasar. A ver, hoy mismo te dije que hay 3 tipos de juicios. En la primera categoría, la que tiene sentencia final no apelable y hay que pagar tarde o temprano, son cerca de 3.000 millones. El más inmediato es el cupón PBI en Inglaterra, en lo que tienen denominados en euros. Ese ya la Corte Suprema de Inglaterra dijo, ya está, hay que pagar. Ya los beneficiarios del fallo ejecutaron la garantía que Argentina depositó de 313 millones de euros. Ya los beneficiarios del fallo y los bonistas, los propietarios del fallo, han cobrado 313 millones de euros repartidos entre todos y hay que pagar 1.300 millones de euros restantes. ¿Cómo vas a pagar eso? No sé, calificador de riesgo. Si Argentina emite deuda por 1.500 millones, ¿cambia tu calificación? Hablemos de tu liquidez, hablemos más tarde de esto. Aerolíneas Argentinas, 390 millones. Y después hay holdouts que aún no han cobrado. Es decir, esa primera categoría son 3.300 millones más o menos. La mitad es el cupón PBI Inglaterra. Bien. Segunda categoría es prácticamente uno solo, YPF, que está sentencia final en Estados Unidos. La justicia funciona diferente que acá, hay sentencia final, pero si es apelable, hay sentencia final, por eso hay embargos. Argentina no puso en garantía, por eso no puedes embargar, pero ¿cómo puedo embargar si está en apelación? Eso es una cuestión muy técnica de parte judicial. Que no voy a entrar. Pero ¿por qué estás en primera y segunda categoría? ¿Por qué YPF segunda categoría? Porque podés apelarlo y no llegó... A ver, el juicio YPF cumple el mes que viene 10 años. Entré ahí Nunca fui a juicio el juicio YPF. Nunca llegó a una instancia judicial. Es todo prejudicial. El juicio por expropiación de YPF llegó a la Corte Inicial, perdimos. Corte de Apelaciones, perdimos. Corte Suprema, perdimos. Volvimos a la Corte de Distrito Sur, perdimos. Fuimos, entonces, buscamos lo que llama sentencia sumaria. ¿Qué es sentencia sumaria? Que no queremos juicio. Directamente, jueza, con toda la información que tiene, falle. Falló, perdimos. Estamos volviendo y hemos vuelto a la Corte de Apelaciones. Como todavía no hay fallo, no hay fallo final sobre la sentencia final de Presca de los 16.000 millones, está en una segunda categoría porque hay más recursos legales, más vías legales para Argentina poder meter 6 goles en tiempo de descuento de mitad de cancha de cabeza y anda la espalda. ¿Me explico? ¿Podemos ganarlo? Podemos ganarlo. Chances son pequeñas, muy pocas. Por eso está en segunda categoría. Tercera categoría, juicios abiertos, 6.000 millones. Acá lo que todo el mundo le gusta es, porque el de los 30.000 millones, la mitad es el juicio de expropiación de YPF, pero no es porque el monto. Porque el monto no es una invención de la jueza. Ahora vamos a hablar del monto. Porque YPF es una empresa que todos los argentinos llevamos en la sangre y todos desde chiquitos tenemos algo sobre YPF y todos opinamos sobre YPF y toda la telenovela relacionada con YPF. El antes y el después del juicio. ¿Por qué llegamos a ese juicio? Y lo muy importante que hay que saber acá es que cuando ustedes leen en los medios, les cuentan los medios ciertas cosas que ahora sí que les hablamos, ojo que no es todo verdad. Y yo hoy no vengo a defender a Bafford, no vengo a defender a los Eskenazi, no vengo a defender a Cristina, vengo a explicar lo que existe y lo que es verdad. Porque todo lo que te digo es, y todo lo que yo tuiteo, le pongo un papelito que dice, acá está la información que verás. Si no me invento nada, todo es noticia de la Corte, noticia de lo que sea, pero es información pública. YPF, el juicio por la expropiación de YPF. El monto, empecemos por el monto, que es el final. 16.000 millones. Sí, que ya son 17.000 y pico por los intereses. Ese numerito no fue invento de la jueza que tiene Argentina acá. No, es una fórmula que está en el Estatuto de YPF, que se creó, que se escribió, que se estructuró en la época de Carlos Saúl Menem. Ya por los 90. ¿Por qué? Porque cuando fuimos a privatizarla a Wall Street,
Le dijimos a los inversores que no confiaban mucho en Argentina, ojo, que si nosotros, los argentinos, volvemos a expropiar YPF, ustedes van a ser compensados debidamente. Artículo 7 y artículo 28 del Estatuto de YPF, ahí dice cómo hay que compensarlos. ¿Cómo hay que compensarlos? Lanzando una oferta pública de adquisición por las acciones que Argentina no llegase a expropiar. Acto siguiente, pasan 20 años, viene Cristina, dice, quiero expropiarlo, va al Congreso, el Congreso vota. Sin saber nada de esto, porque ni Esto lo dijiste al principio de la entrevista. El problema que tuvimos es la interpretación de las reglas. A ver, los argentinos estamos opinando de manera desinformada sobre el juicio de YPF y el Congreso en el 2012, 7 de mayo del 2012, votó de manera desinformada a favor de la expropiación. ¿Por qué? Porque si hubiesen sabido que algunos sabían, porque hay pruebas que sabían, pero no le dieron mucha bola, si hubiesen sabido que nos iba a costar lo que nos costó, y era fácil saberlo porque la fórmula estaba escrita ahí en su momento, creo que hubiesen votado a favor de la expropiación, pero hubiesen dicho al Ejecutivo, ojo, votamos a favor, pero vos lanzá la oferta pública de adquisición. Nadie leyó la ley de expropiación, nadie hizo nada, votaron, excepto 32 diputados y senadores, el resto votó a favor. Ese monto sale de esa fórmula. La fórmula tiene una serie de variables que vos pones en el colegio, metés numerito en la X, la Y, la Z, aparece un botón, te sale 16.000 palos. Listo. No es que la jueza Presca nos odie, es que está ahí. Odien a Menem si quieren. Que está en el estatuto de la empresa. Está el estatuto de la empresa. Empecemos la parte más jugosa de este juicio, o sea, los Eskenazi. Y te repito, no defiendo a nadie. La familia Eskenazi armó, constituyó, incorporó, como quieran llamarle, dos empresas en España. Sí. Llamada Petersen Energía y Petersen Energía Inversora. ¿Para qué las armaron? Con un solo propósito, comprar el 25% del paquete accionario de YPF. ¿Cómo compraron el paquete accionario de YPF? Con préstamos de Wall Street y de Repsol. Te repito, todo esto es información pública. Entre el 2008 y el 2011 tomaron préstamos por 3.300 millones de dólares y compraron el 25,6% del paquete accionario de YPF. ¿A quién se lo compraron? A Repsol. Repsol le prestó plata. De esos bancos, algunos quedan, otros fueron vendiendo esa deuda. Ahora te explico por qué, quiénes son los acreedores de esa deuda hoy. Estaban el Goldman Sachs, el BNP Paribas, estaba el Itaú, el Credit Suisse, estaba Repsol y el Santander. Okay, sí. ¿Okay? Eso les prestaban plata. Vos me decís, pero ¿cómo puede ser que todos esos bancos le presten plata a dos empresas sin historial y sin experiencia en el sector petrolero? Porque esos préstamos están garantizados con las acciones de YPF. Vos defaultabas el préstamo, me dabas las acciones de una petrolera jugosa que acaba de descubrir Vaca Muerta. 2011, la Argentina descubrió Vaca Muerta. Sí. Esos bancos, yo trabajé en Wall Street. Si yo compraba una entrada para ver a la NBA en el Madison Square Garden, tenía compliance dando vuelta acá. ¿De dónde sacaste esa plata para comprar? Bueno, aquellos que entienden me conocerán bien lo que digo. Nadie presta 3.300 millones por solidaridad, sin hacer un due diligence y sin pasar por un comité de riesgo de los alto nivel ejecutivo en Wall Street, que son de los mejores. Es decir, hicieron un análisis exhaustivo de quiénes están detrás de la Petersen. Espera que hago un asterisco. Cuando él dice compliance, es algo que tampoco es popular, pero es muy importante porque es bajo las reglas de transparencia sobre la cual la empresa se mueve y eso puede llegar a generarle incluso problemas judiciales y demás. El compliance es esa normativa que evita la corrupción dentro de la empresa. Son los policías que están dentro de tu empresa. Son los policías aquellos que trabajan en la mesa de dinero. Compliance son los más odiados, porque son los que dicen no puede hacer eso, no puede hacer eso, ¿por qué hiciste eso? Contame. Exactamente, todo eso. Entonces, ese departamento de riesgo de compliance analizaron bien estos préstamos. Le dijeron, préstenselo. La Securities and Exchange Commission, el ente regulador de Estados Unidos, aprobó la venta de las acciones de YPF, de Repsol a YPF. ¿Por qué? YPF cotizaba en la bolsa de Nueva York. Exactamente. La CNB la aprobó. La Comisión Nacional de Valores de España aprobó la venta de las acciones de Repsol y YPF a los Petersen. Es decir, ahí no hubo chamullo.
como todos pegamos. Ahí no hubo chamullo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los principales organismos internacionales y bancos. Ahí no está. Acto siguiente, se vota la expropiación. El Congreso no solamente votó expropiar el 51% de YPF, que es mano Repsol, sino que también vota suspender la distribución de dividendos. Estos préstamos de las empresas YPF se pagaban exclusivamente con los dividendos que YPF pagaba a los accionistas. No solamente al 25% de los Eskenazi de Petersen, sino pagaban dividendos a todo el 100% de los accionistas del mercado. Al dividendo es la ganancia que elige la empresa dar de lo que ganó. Traduzco un poco. Distribuye su ganancia entre los inversores. Correcto. Como no se siguió distribuyendo dividendos, estas dos empresas cayeron en default. 2012. Como está en los contratos, las empresas que hicieron entregaron las acciones de YPF a los acreedores, los grandes bancos de Wall Street. Pero no alcanzó. Las acciones de YPF habían caído tanto que faltaba pagar más deuda. Las dos empresas Petersen en el 2012 entran en convocatoria de acreedores. Al día de hoy siguen en convocatoria de acreedores. ¿Qué es convocatoria de acreedores? Contame. Cuando una empresa o una persona tiene deudas y no puede pagarlas, acude a las cortes de su país para decir no puedo pagarlas. Entonces, la corte, el juez dice, ok, asigno a una persona, un síndico concursal, que te administre todos tus activos. Porque todo dinero que te entre va a pasar a tus acreedores y después te llega a vos. Bien. Entonces, las empresas Petersen entraron en convocatoria de acreedores porque tenían muchas deudas en la Corte Mercantil número 3 de Madrid, que al día de hoy sigue ahí esa reestructuración. ¿Después de 12 años? Sí. 13, sí. Porque todavía no tienen plata. Hay una parte divertida. Y el juez nombró al síndico concursal llamado Armando Betancourt, que trabaja para el estudio de abogados más grande de España, prácticamente, que es Kepler Clust. Hoy mismo, Armando Betancourt maneja el juicio, se maneja a las empresas Petersen. Las familias Eskenazi no tienen relación absoluta con este juicio. Son propietarias, son equity holders, son accionistas de las empresas Petersen, pero ¿qué pasa? Toda plata que entre a las empresas Petersen, que al día de hoy le entran puchitos, pasa a los acreedores. Entonces, acuérdense de esa parte, porque ahora viene la parte más divertida. El síndico concursal de Madrid, Armando Betancourt, le dijo al juez de la Corte Mercantil número 3 de Madrid, el plan de reestructuración incluye pagar estas deudas. ¿Usted cómo piensa pagarlas, señor? Con un juicio al Estado argentino y a YPF. El que inició el juicio no fue Bafor Capital. Bafor Capital vino más tarde. El que inició el juicio fue este síndico concursal. La Corte Comercial Mercantil número 3 de Madrid aprobó el juicio y le dijo, usted busque, mediante una licitación internacional, a una empresa que pueda financiar litigio y llevar a cabo la estrategia legal contra el país. ¿Por qué? Porque usted es español. El juicio va a salir en Nueva York. Todo esto no es invento mío. Esto es la historia del juicio por la expropiación de YPF que pocos conocen y que si los conocieran tomarían decisiones u opinarían en el público o en la prensa o en las redes sociales de manera más informada. Acto siguiente, el síndico concursal lanza una licitación internacional en busca de una empresa que financie y lleve a cabo y dirija la estrategia legal del juicio. Se presentan varias. Gana una llamada Prospect Investments. Sí. ¿Quién es Prospect? Bafor Capital. Bafor Capital gana la licitación, paga 15 millones de euros a las Petersen, se queda con el 70% de probables futuras ganancias económicas, va a financiar durante toda la vida del juicio, los costos legales, y le promete el 30% a las empresas Petersen. Claro, básicamente compró toda esta situación y se quedó con gran parte de lo que es el activo y encima maneja la estrategia legal. Exactamente. Entonces, cuando usted lee en los medios el 30% de 16.000 millones se lo va a quedar a las empresas Petersen, digo, correcto.
Acto siguiente, vos lees abajo, las familias Eskenazi y Cristina se van a llevar el 30% de 16.000 millones, que son 4.500 millones de dólares. No. El juicio por prisión de bebé son dos juicios consolidados. Petersen e Eaton Park. Eaton Park inició un juicio contra YPF idéntico al de Petersen un año más tarde. Se consolidaron. El 90% del fallo pertenece al caso Petersen. Bien. El 10% del fallo pertenece al caso Eaton. El 30% del caso Petersen, acabo de decir que se lo quedan las empresas Petersen. El 30% del 90% es el 27%. Redondeamos los 30. Vamos a lo siguiente. El 30% de 16.000 millones. Si hoy el presidente Milei fuese el peor negociador del mundo y dijera, no voy a negociar un descuento, voy a pagar la totalidad del fallo, que es una ridiculez porque no existe en la historia de la humanidad que alguien haga eso. Hoy Argentina pagaría 17.000 millones de dólares a los beneficiarios del fallo. El 30%, cerca de 5.000 millones, iría a las empresas Petersen. No a los Eskenazi. ¿Por qué? Porque las empresas están en convocatoria de acreedores. Es decir, hay acreedores. Las empresas Petersen tienen muchas deudas. Esos 5.000 millones de dólares empiezan a repartirse entre todos los accionistas, todos los acreedores. ¿Sabes cuánta plata de esos 5.000 millones quedaría para los Eskenazi? ¿Cuánto? Cero. Claro, Es más, faltaría más. plata. Claro. Las deudas son tan grandes que no va a llegar un solo centavo a la familia Eskenazi. Por eso cuando leen, y repito, no estoy defendiendo a una familia que no conozco. Cuando ustedes ven que no, la familia Eskenazi se lleva 5.000 palos. No, tienen deudas. ¿Cómo conoces esas deudas? Porque pertenezco a este circuito de YPF, conozco mucho, analizo y estudio. Hoy mismo el principal acreedor es Repsol, 2.300 millones de euros más intereses. El segundo acreedor es Anchorage Fund, un fondo americano que fue comprando deudas a los bancos, cerca de 700 millones más intereses. Y después está Credit Suisse. Claro. El 90% de las deudas están ahí. Entonces, hoy mismo, cuando ustedes vuelvan a leer, los Eskenazi van a ganar millones de estos, no. A no ser que a Milei decía pagarle 25.000 millones de dólares, que ahí sí llegaría dinero, olvídense. Que sería una mala decisión financiera, pública, Es decir, de finanzas públicas. Macri y Cristina, que fueron los únicos dos presidentes que abonaron juicios, lo hicieron después de negociar descuentos. Claro. Entonces, hoy mismo Argentina te tiene que sentar, negociar un descuento para ver, ok, llegamos a un acuerdo y ahora te explico cómo funciona un descuento. Para llegar, ok, te pago esto. Y bueno, y ahí negocias y llegas a un acuerdo. El juicio por apropiación de YPF hay que entenderlo bien. Recientemente hemos visto cómo una ONG se metió después de 10 años, porque, repito, después de 10 años dijo, quiero participar de esto porque le pido a la juez Presca que ordene al Departamento de Justicia de Estados Unidos a analizar todo esto. ¿Te acuerdas que antes te dije que no invierta en los juicios porque es difícil analizarlo porque mucha información es confidencial? Bueno, repito, información pública. Y yo lo posteé con datos, con captura de pantalla para que demuestren que es público. Todo juicio en Estados Unidos, antes de llegar a juicio, es la etapa prejudicial. Y empieza un proceso de discovery. ¿Qué es proceso de discovery? Cuando las dos partes enfrentadas se piden, dame toda la información que tengas sobre esto, y vos dame lo que tengas sobre esto. Se pueden oponer, el juez se involucra y el juez decide sí o no. Durante los años del juicio, el discovery de este juicio empezó en el año 2020, junio del 2020. ¿Quién era presidente? Alberto, sí. ¿Quién era vicepresidenta? Cristina. ¿Quién era procurador? Zanini, exacto. Si yo te digo que Argentina de Cristina, de Zanini y de Alberto fueron los que impulsaron la investigación a fondo sobre cómo se llevó a cabo la expropiación y la privatización de YPF, ¿me creerías? Y por lo que lees en los medios, no. No, nadie que me creía. Pero bueno, Zanini, Alberto y Cristina, Alberto no sabía mucho esto, más Cristina, fueron los que le dijeron a sus abogados en Estados Unidos, de Sullivan and Cromwell, con Robert Jufra como cabeza de serie, por así decirlo, en el equipo legal argentino, ustedes le tienen que obligar a Bafor Capital, a Petersen y a Eaton a entregarle toda la información que tengan sobre los Eskenazi. El discovery fue por muchas cosas más, pero sobre los Eskenazi se produjeron 74.000 páginas. ¿Es un invento tuyo, Sebastián? No.
Vos vas a la corte de Presca y ahí está, todo es público. 74.000 páginas de Discovery, de información, perdóname, 2020 hasta el día de 2021. hoy. 2021. El Discovery se terminó tercer trimestre del 2021. O sea, en prácticamente un año. Un año, no solamente se entregaron 74.000 páginas de Discovery solo a Eskenazi, sino que 6 miembros de la familia Eskenazi testificaron bajo juramento en Nueva York y acá. A ver si entienden. ¿Cuánta es información es pública? Poco. La juez la conoce, porque es un juez. Los abogados argentinos de Cristina y de Milei y de Alberto lo conocen, son los mismos. Argentina no cambió de estudios entre Alberto y Milei. Lo cambió después de Mauricio. Bien. Es decir, hoy mismo los abogados de Milei son del Estado argentino, bajo Milei, eran los mismos abogados, son los mismos abogados que tenía el Estado argentino con Cristina. Es decir, se continúa en el proceso jurídico el mismo estudio. Es decir, hoy mismo Milei, si quiere, tiene acceso a los documentos de Cristina. Presca, la juez Presca, que preside este caso casi del principio, tiene acceso a estos casos. ¿Cuándo falló? ¿Cómo falla un juez? Se presentan los argumentos finales, por así decirlo. Es famoso sentencia sumaria. Se presentaron la sentencia sumaria de ambas partes. En la sentencia final de Argentina, porque la juez Presca solo se puede basar en lo que presente ambas partes. Argentina abandonó la defensa de decir, quiero saber lo que es Eskenazi. En octubre del 2020, y esto lo posteé también en mi cuenta, posteé una página entera como una jueza agresiva, Presca, gritando, obviamente vos lo lees, la jueza está gritando, obligaba a Bafor Capital no solamente a entregar toda la documentación que tenía, porque ella sospechaba que podía haber corrupción ahí, está escrito, corrupción, sino que también obligaba a que Bafor Capital contacte a los Eskenazi para obligarlos a someterse a un interrogatorio. ¿En qué quedó? ¿Y se hicieron? Sí. O sea, se produjeron 74.000 páginas, los Eskenazi. La juez Presca tiene esa información. Y la juez Presca dijo, acá no hay nada. Porque en el fallo final no se habló de la corrupción de los Eskenazi. Es más, si ustedes piensan que una jueza como juez Loretta Presca, que fue finalista en el gobierno de George Bush para ser miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos, es decir, una juez fue considerada como miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos, sabiendo que puede haber el más mínimo remoto prueba de corrupción en todo lo que es la telenovela Eskenazi, con la información que tenía, hubiese dicho fallo a favor de Bafor Capital o hubiese puesto fin. Uno entendería que no. Pero espera, acá sí te hago una pregunta para entender, porque todo ese proceso lo sabés vos porque vos estás todo el día metido e incluso tuiteás, después voy a poner esto que vos decís. Lo que quiero entender, ¿en qué estado está hoy? ¿Y en qué puede devenir en los próximos meses? Todo esto llegó a un fallo el 31 de marzo del 2023. Fallo, no se llegó a un acuerdo, a un monto ahí. El monto vino en septiembre del 2023. Hoy mismo Argentina apeló. Argentina apeló 8 años de fallo y Bafor Capital aprobó la exoneración de YPF. YPF dijeron, vos afuera vos no sos culpable de nada. Bafor Capital lo apeló. Quiero que se incorpore YPF a la justicia. Hoy estábamos en apelación. Yo creo que la apelación no vamos a conocer nada hasta finales de este año o principio del próximo. Pero puede llegar a estallar en este gobierno. Es que sí, todos los juicios que tiene Argentina ha sido un tsunami que se ha venido formando de los últimos 15, 20 años y le está rompiendo al presidente Milei. Cupón PBI, INDEC, especificación asimétrica de los contratos, deuda en default, expropiación de YPF, expropiación de alianzas argentinas. Esos fallos llegan a su punto final durante la administración del presidente Milei. Y le van a caer todos a él. Le están cayendo todos a él. El primero fue el de cupón PBI Inglaterra. Recién, hace un rato me dijiste, ahora te voy a contar cómo se llega a un descuento. Antes de preguntarte por Bafor Capital, me gustaría que expliques cómo es esa negociación. A ver, cuando vas a comprar una casa, un auto, siempre intentás regatear un poco el precio. Lo mismo pasa con un juicio. Por más que tenga sentencia final, yo hoy mismo, perdón por el micrófono, yo hoy mismo
acreedor del cupón PBI en euros, tengo el ancho de espada, el ancho de basto y 7 de espada. ¿Por qué voy a negociar? Obviamente. Porque quiero cobrar y el argentino no tiene plata. Entonces negocias algo. Entonces empiezas a negociar. Macri negoció un descuento de los holdouts del 20 y pico % solamente en los intereses. El capital no se tocó. Generalmente el capital no se toca. ¿Qué es el capital? Oye, perdón, tema importante. El fallo de los 16.000 millones es casi 50% capital y casi 50% intereses. Intereses, claro. Esto, todo este tiempo que transcurrió. 8.200 millones son capital, eso no se va a tocar, pero 7.000 y pico son intereses. Esto puede ser de toque. Entonces, Argentina va a tener que negociar esto. Importantísimo. Va a tener que negociar esto. Esto, lo de cupón PBI en dólares, cupón PBI en euros, alianzas argentinas, va a tener que negociar esto. A no ser que la Corte se dé vuelta a preso. Es un tema, no podemos especular. Yo siempre dije cómicamente, Argentina debe sentarse en una Starbucks en la Quinta Avenida en Manhattan con todos los beneficiarios del fallo y decir, ok, yo ofrezco a todos, no sé, 12.000 millones de dólares. Vos vas a Ford, pues tenés mayor IPF, te quedás con esto, vos esto. ¿Quieren firmar? Y empiezan a negociar. Sacarse todo esto encima. El presidente Milei es el presidente que se jacta de ser presidente del rule of law, del Estado de Derecho, de respetar los contratos firmados. Un fallo de una corte es respetar el fallo de la Corte Internacional. Cupón PBI, Argentina debería haberlo pagado ya y no lo está pagando. Si lo está negociando a la espera del FMI, que pague el FMI, no lo sé. Bueno, pero puede ser un dato. ¿Sabes por qué puede ser un dato? Porque los beneficiarios del fallo no han ejecutado nada todavía. Han tomado posesión de la garantía. Es decir, vos, la Corte Suprema de Inglaterra falló en octubre del año pasado. 5 meses más tarde más, así que no tenías tiempo de empezar, algo hay. Algo hay. No lo sabemos, pero uno podría pensar que sí. Ahora me meto... Usted fíjense, a mí lo que más para destacar es todo está llegando a su punto culmine en este estadio, independientemente del nombre Milei. Vos recién decías Buffer Capital y decías el famoso fondo buitre. Explícame el tema del fondo buitre y cómo uno lo que asocia el argentino promedio sobre el tema fondo buitre. Buffer Capital no es un fondo buitre, pero en Argentina, y ahora explico por qué. Argentina, estamos acostumbrados a todo aquel que litiga contra el país un fondo buitre porque tenemos la experiencia de Paul Singer con NML Capital y Elliott Management en la época de los holdouts. Aurelius, Trinity Investments, NML Capital, todos esos. Y ninguno de esos cotiza en bolsa. Buffer Capital cotiza en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Londres. Es auditada por los entes reguladores. Es controlada, es supervisada, tiene que reportar trimestralmente. Es decir, tiene que aferrarse a unas reglas y unas leyes tan estrictos que invertir en un juicio ilegal y cometer un fraude como lo acaban de acusar esta ONG es muy difícil. O sea, una multinacional que cotiza en bolsa y se dedica especialmente a financiar litigio de manera transparente, como lo hace Buffer Capital, no es un fondo buitre. Litigar contra Argentina no es un fondo buitre. Es litigar por vos, Argentina, cometiste un delito, yo litigo para beneficiarme y cobrar lo que me corresponde. No me hace fondo buitre. Si vos litigás, no sos fondo buitre. Entonces, Buffer Capital hace eso en todas partes del mundo. Tiene juicios en Groenlandia, juicios en Australia, juicios en Emiratos Árabes Unidos, juicios en Argentina, obviamente. Entonces, vos invertís en todo eso y ninguno llama fondo buitre a Buffer Capital, excepto los argentinos. Vos hoy mismo podés comprar acciones de Buffer Capital en la bolsa de Nueva York y en Londres. Vos no podés comprar acciones de un fondo buitre. Buffer Capital no hubiese invertido en un juicio sin antes, como te conté antes de esta comparación, hecho un análisis, cosa que lo hace, y si una bandera roja hubiese salido, acá hubo fraude, acá hubo delito, acá hubo corrupción por una familia que no conozco, no hubiese invertido en el juicio. Repito, porque la Securities Exchange Commission, la CNB norteamericana, le hubiese dicho, vos, esto, tened cuidado, es un activo que tenés que está rojo, que está dudoso, sácalo. La acaban de acusar a esta ONG argentina, la acaba de acusar a Buffer Capital de formar parte de un sindicato internacional que comete fraude y lavado de dinero en las cortes norteamericanas. Eso no es gratis. ¿Pero por qué no es gratis? No es gratis para Porque si esto prospera y sigue adelante, Buffer Capital le puede meter un juicio a esta ONG por falta de pruebas. No, yo no trabajo para Buffer Capital, yo te digo, una empresa auditada, controlada, regulada, que cotiza en 2 bolsas,
que investiga, que hace due diligence, que hace todo esto, la acusás de fraude y de usar las cortes internacionales norteamericanas para cometer un fraude conjunto a la familia Eskenazi, es bastante duro acusarla. ¿Has escuchado últimamente que Buffer tiene un contrato con la familia Eskenazi? ¿Sí? Indirectamente. Buffer Capital en Peterson. Pero tenemos yo contrato. Es público. Claro. El otro día cuando fui a la televisión lo mostré. Y, ¿cómo lo tenemos? Porque es público. Sí, no, espera. Ahora vamos a hablar de un tema. Porque me dice porque esta ONG dice, hay un contrato confidencial entre... No es confidencial, lo tengo yo. Hay una investigación de la UIF que es confidencial. No es confidencial, está online. Y la investigación de la UIF no dice mucho. Y lo que dice podría ser, te recomendamos hacer esto. Yo le quiero decir lo siguiente. Si después de tanto tiempo, tanto litigio, tanta cosa, en Estados Unidos, que debería ser recto, no se ha encontrado nada, yo digo que no haya nada. Digo que en lo que corresponde al juicio, no hay nada. Si estamos preocupados porque la familia Eskenazi se puede ya beneficiar, lo que yo le he propuesto y le he dicho a mis clientes es decir, ustedes quédense tranquilos, porque lo mejor que puede hacer Buffer Capital es decirle a la juez Presca, ok, el excedente del dinero que sobre después repartir a todos los... Eso bloqueenlo en una cuenta en Estados Unidos pendiente de una investigación. O sea, lo embargan. Pero no joroben al resto de nosotros que hemos hecho las cosas bien. Eton Park Capital, que es el otro que inició el juicio, no tiene que ver con cosas que no hacen. ¿Por qué vas a perjudicar a esto? ¿Por qué vas a perjudicar a mí y a vos que hemos invertido en el fondo que invirtió en el juicio? ¿Por qué vas a perjudicar a los accionistas americanos o extranjeros o argentinos que invirtieron en Buffer Capital en las acciones? Por esto. ¿Por qué? Bloqueen aquellas cosas que estás sospechado, pero no el juicio entero. Excelente. O sea, excelente definición, porque uno podría decir, no, vos decís, no trabajo para Buffer Capital. Lo que vos estás diciendo no es una cuestión de ser absolutista, sino de, en donde haya, bueno, bloquea eso y no Correcto. Termines generando un problema de credibilidad, digamos, un problema dentro del mercado. Para cerrar, yo les cuento algo. Cuando pasó el tema de Libra, inmediatamente lo llamé a Sebastián y me tiró un dato que yo dije, no, es mentira lo que me estás diciendo. Más allá de meternos fuertemente en el tema de Libra, digo, creo que eso es algo que se va a seguir investigando, se tiene que seguir investigando. Me gustaría que le cuentes un poco a la gente, primero el dato de color que me contaste sobre lo que pasó en una demanda, un juicio que quiso iniciar una persona a Milei y a Victoria Villarroel. Eso por un lado, y después que le cuentes un poco a la gente brevemente cómo es este proceso para poder realizar un juicio frente a este tipo de situaciones donde están involucradas personas que viven, estoy diciendo cualquier cosa, pero en Singapur, en Argentina, en Estados Unidos, y las personas que solicitan esa demanda. A ver, para mostrar que es fácil iniciar un juicio contra cualquier persona en Estados Unidos, te mandé y publiqué en Twitter una demanda de julio del año pasado contra el presidente argentino y contra la vicepresidenta Victoria Villarroel en California porque una mujer, los acusaba de cometer brujerías. Cristian, esto lo vamos a poner, el tuit de Sebastián. Explica eso porque encima está escrito a mano. Está escrito a mano, el papel está escrito a mano, el documento eran 340 páginas escritas a mano, que acusaban al presidente, a la vicepresidenta de cometer brujerías y lavado de cerebro. Es un datazo. Entonces digo, cualquiera puede ir ahora mismo y acusar al presidente de cometer un fraude por Libra. No digo que sea inocente o culpable, digo, ok, ¿cómo funciona y cómo... Eso quiero, la parte operativa. Ok, yo, Sebastián Maril, invertí en Libra y me siento defraudado por el presidente Milei. Supuestamente no invertí en Libra, no sé invertir, no me gustan las criptomonedas. Es gratis $490 en la Corte de Nueva York para presentar una demanda. Ok, contame, ¿cuál es la demanda? La demanda es que por culpa del presidente Milei, por lo que hizo, yo perdí plata. Ok, pero ¿hubo fraude? ¿Fue intencional? ¿Fue sin querer queriendo? Claro. Es decir, contame más, porque yo, Sebastián Maril, tengo un vecino en Tigre que vende huevos, una distribuidora de huevos. Ese vecino me dice a mí, Sebastián, ¿me puedes promocionar en tu cuenta de Twitter que tenés 40.000 seguidores la distribuidora? Y yo, como bueno, pues lo conozco hace 20 años, le digo, che, te promociono la distribuidora de huevos en Twitter. Acto siguiente me entero que no solo la distribuía huevos, sino que distribuía también estupefacientes, drogas. ¿Me hace culpable a mí? O cae en la trampa de alguien que yo confiaba. Está bien, pero vos me iniciás juicio en Estados Unidos a mí por recomendar a alguien que vendía drogas.
no solamente huevos. Entonces, presentame las pruebas que demuestran que yo sabía que vendía drogas. ¿Cómo funciona? Presento el escrito inicial, que seguro habrá una demanda nueva contra el presidente Milei pronto, la están armando. Ah, del estudio Barbic. Seguro, sí. Están armando. Ojo, puede ser que el presidente Milei esté mencionado, pero no acusado. Bien. Vos podés acusar a las empresas, no me acuerdo los nombres. Sí, a Kit Protocol. Keep Protocol. Kit Protocol. Keep perdón. Protocol, a los principales fundadores de Keep Protocol y a otros más. Milei va a estar mencionado en la demanda, seguro, porque fue el que mandó el tweet, seguro. Ahora, lo importante es el título. ¿Está demandado? ¿Es parte demandada? No lo sabemos todavía. Bien. Pero es fácil ponerlo a Milei ahí. ¿Qué tienes que probar después? Presentar evidencia que realmente muestren que hubo fraude. En Estados Unidos, a diferencia de Argentina, el juez, el fiscal, no hace la investigación. El juez está acá, se sienta así y digo, ok, lea, mándame todo, ok. Yo acepto la demanda, ok. Vos, mandame la evidencia. Vos defendé estas pruebas. Y en el proceso de los meses, años, empieza eso. Si alguno piensa que con una demanda van a voltear al presidente Milei en Estados Unidos, no funciona así. Puede durar hasta 10 años esa demanda. Porque tenés que presentar pruebas, tenés que hacer el discovery que te conté. Y me dijiste también el tema fundamental de la jurisdicción. Claro, tenés que probar varias cosas. Primero, que es jurisdicción. ¿Por qué? Yo puedo iniciar una demanda en Nueva York sabiendo que la empresa está en Tokio o en California o en Florida o en Buenos Aires. No, tenés que iniciar el juicio donde esa empresa está. Ok, probá jurisdicción. Si no probás jurisdicción, yo juez digo, esto no me corre, yo me lavo las manos porque a mí pagan los impuestos el Estado de Nueva York para juicios y delitos que se cometieron en Nueva York. Bien. Ahora no, pero yo, Sebastián Marín, vivo en Nueva York y fui perjudicado. Bueno, ok, pero yo puedo iniciar el juicio en Nueva York porque uno de los perjudicados vive en Nueva York, pero si yo llego a fallar en contra de esa persona, YPF, esa persona vive en Argentina o en España. Claro. Pero lo inicio porque la jurisdicción es mía. El juicio de YPF se inició en Nueva York porque el contrato de la venta de acciones estuvo en Nueva York. Tienes que probar jurisdicción, que no es fácil probar jurisdicción. Porque Keep Protocol puede estar en varios lugares. Puede estar fuera de Estados Unidos. Es más, Contá eso. Ya sé qué vas a decir. como ustedes vieron el primer fin de semana, el domingo, después del viernes famoso, el tuit de Milei, salió un estudio Moyano y Asociados iniciando una demanda, presentando una denuncia en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, mostrando Keep Protocol, KIP Protocol, Keep Networks. Keep Networks, que es cierto. propietaria de Keep Protocol. Keep Networks basada en Kansas City, Missouri. Dirección, 9 de julio. Como esa Keep Network era la propietaria de Keep Protocol basada en Hong Kong, que era la dueña de Libra. Simplemente yo, Sebastián Marín, antes de enviar esa denuncia con esa información, digo, ok, Google, fácil. O sea, no hay que hacer Google. Keep Network. Estados Unidos hay 50.000 Keep Networks. A ver, ¿cuál es la Keep Networks de Kansas City? Kansas City, es decir, vos decís, bueno, ¿dónde se constituyen las empresas? En Delaware, en Nevada, es donde están libres de impuestos. Es decir, Missouri, Kansas City no es Kansas, es Kansas City, Missouri, no Kansas. Missouri. Bueno, hay un Keep Network en Kansas City, Missouri. Es un colegio. Sí. Una especie de lugar donde daban no cursos, pero sí, pasantías. ¿No? Vos juez, me hice una demanda, hacemos forward, me hice una demanda en el cual me decís la jurisdicción es Kansas City, Missouri, que es un colegio, yo te cierro la demanda y nunca más demandás a Milei o quien sea acá en mi corte. Entonces hay que hacer mucho cuidado, comprobar que lo que vas a probar, los documentos, la evidencia que vas a presentar es lo más certera, lo más riguroso posible. Correcto. Cuando presentaba esta denuncia, a las 24 horas, digo, acá no hizo nada, acá alguien se metió, intencionalmente presentó algo, y efectivamente era todo incorrecto.
Después si hubo fraude o no, no lo sé. La justicia Eso lo verá. Pero lo que me interesa es la idea tuya de llevar, porque muchos hablaban, no, el tema del juicio, digo, el tema del tiempo, la facilidad o no de hacer esa presentar es fácil. Sí. El tema es el desarrollo. Yo me voy de acá, te puedo presentar una demanda contra vos por haberme... Por brujería. Haberme caído acá en Estados Unidos. Pero bueno, lo puedo probame hacer. todo. 490 Claro. dólares, probame la jurisdicción, que realmente caíste, que te dolió, que te rompiste. Probame todo. Bueno, eso es un proceso lento. Entonces, puede ser que el juicio contra Javier Milei, si es que lo hay, dure más allá de su segundo mandato en la República Argentina como presidente. Si es que está. Si es que está. Entonces, no es que... Y las pruebas que se van presentando, algunas son públicas, otras no, como el caso YPF. Como el caso de YPF que me decías. Vale. Seba, te súper agradezco. Me encantaría tenerte nuevamente acá porque, digo, son temas para desarrollar. Vale. Yo te escucho en las entrevistas a veces y le preguntan rápido, ¿viste? Porque, a ver, explícame rápido el tema de... Y él está como, bueno, sí, así que para mí fue un placer que hayas estado todo este tiempo. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Todo el mundo lo ponemos. Solamente en Twitter, @Sebastián Marilda. ¿Solamente estás en Twitter? X, y en LinkedIn, pero no Sí. es Twitter. Es que en realidad es como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Claro. Porque en LinkedIn están todos como muy felices y mostrando los logros y en X es como Es muy fake. una- LinkedIn todo va, Sí, todo lindo. sí, pero X es como la contracara. Correcto. Así que bueno, Seba, gracias por todo Gracias por la invitación. y te reencuentro en el próximo video. Así será. Gracias. Gracias.